Muy buenas noches. Hoy día vamos a hablar de una historia poco conocida. Cómo se formaron los grupos económicos, aquellos que dominan el país. Quiénes son los personajes, quiénes fueron y quiénes son. Cómo se hicieron fortunas enormes, fortunas que hoy influyen en forma gigante, ya lo sabemos, en la política chilena. Los conflictos de interés, el juego al filo de la legalidad. ¿Cómo es posible que en Chile se formen unas sociedades así de papel, que no tienen nada, y sin embargo que manejan fortunas, y que valen esto, teóricamente? El país que olvidamos, porque es un país olvidado. ¿Cómo se consolidó esta economía, la que conocemos ahora? ¿Qué pasa con Moya? Porque antiguamente se decía sabe Moya, pero después cambió a paga Moya. Crónica secreta de la economía chilena, de Carlos Tromben, cuenta en forma acuciosa cómo se formaron los grupos económicos chilenos, que hicieron algunos personajes que ustedes conocen. Sí, Sebastián Piñera. Los dos Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Delano, el Choclo. Hugo Bravo, Hugo Lin. Sí, los del caso Penta. Todos están en este libro. ¿Qué tal? Buenas noches. Tomás, muy buenas noches. A ver, partamos por el inicio. ¿Te parece? Por el inicio. Viene el golpe militar, ya sabemos lo que había pasado con las empresas estatales. Habían surgido algunos grupos económicos en la década del 60 hasta el 70. El primer grupo económico conocido tiene un nombre de terror. Los pirañas. Los peces chicos que se comen al grande. El país le puso los pirañas. Claro. El grupo Los Pirañas, que estaba formado inicialmente por Fernando Larraín Peña, Ricardo Claro y Javier Vial, eran ejecutivos, hombres de fortuna personal, ¿no? Herederos, que entraron con las primeras estrategias financieras agresivas al final de los años 60, cuando el país era una economía mixta, con primacía del Estado, y hicieron el primer golpe de Estado en un directorio, por decirlo así, ¿no? Se tomaron un pequeño banco, derrocaron a los directores y se lo quedaron ellos, ¿no? Con poca plata. Con poca plata. Sino con audacia. Con audacia. Ellos empezaron a hacer las primeras estrategias apalancadas, como se llama en finanzas, que es crecer en base a deuda, o emitir bonos. ¿De qué banco se hicieron dueños? Este banco era lo que sería después el VHC, ¿no? Exactamente. Eso sería el VHC. Y después vino, claro, el gobierno de Allende, y ellos, varios de ellos se fueron del país, y en particular la historia de Fernando Larraín Peña es muy interesante, porque eso fue la España de Franco. Y ahí se involucró con empresarios vinculados al Opus Dei, de español, catalán sobre todo, y empezó a crear un pequeño grupo bancario español, muy metido en lo inmobiliario, ¿no es cierto? Y en ese banco comenzaron sus carreras profesionales muchos de los personajes que después serían protagonistas. Fernando Larraín Peña, que no quería aparecer para nada. No, muy discreto. Le dijo a una periodista: solo quiero desaparecer. Yo solo quiero desaparecer, porque no me... Hermano de Carlos Larraín Peña, muy conocido expresidente de RN, ¿no? Un personaje que siempre llamó la atención las querellas y que tenía, las peleas que tenía con el expresidente Piñera. Después hablamos de eso. Hablemos de Piñera, sí. ya que estamos... ¿Por qué? Porque Piñera es un personaje principal, sí. Prácticamente es candidato presidencial en estos momentos. O sea, correcto. Piñera es eso, aunque lo acaba de decir que lo va a anunciar después de las elecciones de octubre, las municipales, pero ya es candidato presidencial. Y aquí está una serie de episodios de Sebastián Piñera. Aquí se habla del joven Piñera. Banco de Talca, ¿no sé? Claro, él había empezado con socio de Carlos Massart en la primera empresa administradora de tarjetas de crédito, que era Bancard, ¿no? Pero no es la misma Bancard que hay ahora, era otra empresa. Tenía algunas inversiones inmobiliarias, algunas buenas, otras malas, pero el tema del Banco de Talca fue su primera exposición pública. En la previa a la crisis, a la gran crisis del 81, Piñera desplegó una estrategia comunicacional agresiva, daba entrevistas en los medios, a La Estrategia, al Mercurio, explicando esta crisis que se avecinaba. Mientras tanto, él oficiaba de gerente general del Banco de Talca. Un banco muy folclórico porque estaba... Se prestaban dinero ellos mismos, pues. Eso es lo que hacían. Claro. Era una chacra y hay que reconocer que Piñera trató de profesionalizar un poco el banco, ¿ah?
Ya, pero tú cuentas aquí que Piñera realizó operaciones, al menos dos, de dudosa legalidad. Sí. Otorgar un préstamo a una empresa relacionada con los dueños para que comprara acciones del propio banco. Claro. O sea, le prestaba el banco a los dueños y los dueños con la misma plata le compraban acciones al banco. Una cosa ya... y así recapitalizarlo en forma ficticia, porque Totalmente. absolutamente. Y la segunda, prestar dinero a 4 empresas de Papel. Piñera. Claro. No eran de Piñera, pero eran No, de... Piñera hizo eso. No eran de Piñera. No eran de Él Piñera. era el gerente del banco. Correcto. Eso era para licuar las carteras vencidas, los préstamos incobrables que afectaban la... Esa palabra me suena fea, licuar. Licuar, sí. Bueno, creo que está en el expediente, Sí. ¿eh? Licuar o maquillar, si tú quieres. Y eso permaneció en secreto. Él fue despedido por motivos que nunca se aclararon del todo. En septiembre del 80 comenzó a trabajar en Citicorp, una empresa bien relevante del grupo Citibank, a fines del 81 el banco quebró, fue intervenido por el Estado, y los interventores presentaron acciones judiciales contra los antiguos administradores y dueños del banco, entre ellos Piñera. ¿Y cómo se escapó Piñera? Se escapó de la justicia, no apareció ni en su domicilio personal ni en las oficinas de Citicorp, burló el cerco que le había establecido la policía en ese entonces de investigaciones, no se llamaba PDI, y cuenta la biografía semioficial de él, ¿no? De las periodistas Dace del Solar, que él se refugió en Santo Domingo, en la casa de Fabio Valdés, Su gran amigo. gran compañero de ruta, y en una escapada muy loquilla, por decirlo así, se fue al concierto de los Jaivas en el Estadio Sausalito, probablemente con su hermano Miguel. Oye, hay que recordar, y esto es un anexo a todo esto, que el hijo de Fabio Valdés, Cristóbal Valdés, es el administrador de su campaña, de la última campaña presidencial, y que fue el que recibió las platas de Aguas Andinas, Todas. las platas de Soquimich, Sí. Etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Ahí, Está todo relacionado, está toda todo esta familia. relacionado. Eso, yo creo que es uno de los puntos centrales del libro, del pequeño núcleo duro de las finanzas chilenas, que son un grupo muy reducido de egresados de la Universidad Católica en su gran mayoría, de ingeniería comercial, de la generación de los años 60, 70, y se ha ido renovando esa elite de manera bastante endogámica. Por ahí los outsiders, los que ingresan a este mundo, como Hugo Bravo, que no pertenecen a ese grupo social, y nunca logran pertenecer del todo al grupo de control. Te pido una explicación. Por favor. Porque tú escribiste esto. Dice, saber por los documentos quién sostuvo a Bancar durante los años de crisis es imposible. ¿Quién lo sostuvo? Bancar es la sociedad más parca en publicar sus modificaciones de socios o de capital en el diario oficial. No hay nombres ni direcciones, solo información contable. Así es. Esta es la sociedad de Sebastián Piñera inicial. Esa es la después de la crisis. Después de la crisis, sí, después de claro. la crisis. Pero ahí hizo mucho dinero. Ahí empezó a hacer dinero de a poco, porque al principio el negocio no estaba tan bueno para... Pero ¿cómo no se puede saber quién? Es impresionante, Tomás. Es casi como un iPhone, no sé, su código es como secreto. Las escrituras públicas que se inscriben en el conservador y cuyo extracto se publica en el diario oficial no identifican a nadie. Después, a través de las bases de datos de DICOM, Equifax, uno puede acceder a las empresas de las otras sociedades de Piñera, creadas en aquella época, estoy hablando de la primera y segunda mitad de los 80, y aparecen unos socios mexicanos, unas sociedades con unos roots 999,999. Entonces, ahí cabe sospechar que él tuvo apoyo de alguien que ha estado siempre presente en su vida y que tiene origen en México, esas platas, ¿no? Habría que irse a México. Habría que irse a los registros mexicanos, y eso hay que aclararlo. El libro es el comienzo de una aventura de investigación. Hay muchas respuestas, hay muchas preguntas planteadas y que faltan responder. Por ejemplo, ahora, aquí hay muchas respuestas. No, el libro está lleno de respuestas también. Sí. Hay alguna... No, está lleno de datos, está lleno de detalles. Oye, aquí hay una descripción. El joven Piñera comprendió como pocos el sentido jurídico, y me parece muy interesante, temporal del dinero. Sí. Tarea que requiere enorme capacidad abstracta, voluntad y concentración. Descargada la tensión acumulada por esa vía a través de una mezcla desconcertante de tics faciales, lapsus, actos fallidos y desatención emocional hacia sus colaboradores. Sí. Ese era Piñera de joven. El joven Piñera es una máquina de acumulación de capital, como sería en términos clásicos, y de diseñar estrategias muy hábiles de entrar y salir de negocios financieros. Y entendió que obtener dinero, préstamo,
Claro. El crédito era el futuro. Exactamente. Exactamente es lo que él hacía, intermediaba y arbitraba platas. Por ejemplo, entre que los bancos pagan las compras con tarjeta de crédito y él le devolvía esa plata al comercio, al retail de la época, esa ventana temporal, él colocaba esos recursos en el mercado. ¿No Oye, es cierto? y es experto, se ha hablado mucho de Julio Ponce Leró de la sociedad de cascada Sí. y de la sociedad de papel, pero eso es lo que hizo Piñera. Tú cuentas acá Sí. que Piñera creó algunas sociedades promotoras y negocios, Sí. con lo que compró una participación a Massad, justamente, etcétera, y después dice que la misma sociedad matriz promotora de negocios, donde había invertido, etcétera, puso plata para crear inversiones y asesoría Santiago. Y otro, y esto es interesante, otro misterioso financista colocó el resto para constituir un modesto capital de 2 millones. Claro. ¿Cómo se sabe quién es? No, hay algunas pistas, pero como te digo, todas llevan a México. Financista X. El financista X les puse, pero tienen domicilios del DF mexicano, y ese es un periodo en que no hay plata en el país, no hay capitales, ¿no es cierto? Entonces también hay que entenderlo en el contexto de que las personas ambiciosas tenían que recurrir a todo. Con esos modestos capitales de pocos millones de pesos, 1 o 2, él hizo una gran pasada con que, si tú quieres, abordamos eso de las privatizaciones. Ahora, todas estas sociedades, porque no quiero aburrir, pero Santa Cecilia Limitada, Eso es muy importante. etcétera, después etcétera, había una otra que se llamaba y creía Inversiones y Servicios Las Condes, etcétera, creó 4 sociedades de papel. Sí. No tenían fondo, no tenían capital. Tú sabes que tú cuando declaras, creas la sociedad, dice capital 10 millones de Sí, pesos, pero- y puedes enterar 1 millón y el resto se va a enterar en 5 años o conforme a las necesidades de la empresa. Pero en el concreto la sociedad tiene un capital mínimo de 1 millón de pesos para echarla a andar, y con ese pequeño capital él lo va colocando en el mercado financiero, en acciones, en bonos, pero con información muy buena, que lo obtiene a través de Citicorp. ¿Ah? ¿Era costumbre de Sebastián Piñera el uso de información privilegiada? No era solo de él, el mercado estaba... Cruzat usaba información privilegiada, Piñera usaba información Sí. privilegiada, todos usaban información privilegiada. Sí. Todos usaban sus pequeñas ventanitas en que la información todavía no se hace pública y ellos la aprovechan. Te voy a pedir ejemplos de información privilegiada y cómo esto les rentó. Hacemos un alto, volvemos en un instante. Conversamos con Carlos Tromben, es el autor de Crónica Secreta de la Economía Chilena, y que una pregunta obviamente importantísima antes de la pausa, porque el hecho de usar de información privilegiada da una ventaja enorme sobre los demás competidores. ¿Era una norma común de estos empresarios utilizar información privilegiada? Hay varios antecedentes y están contenidos en el boletín mensual de la Superintendencia de Valores y Seguros, y ahí uno puede ver las multas. Las multas que cursó la superintendencia, y esto también hay que decirlo, hay funcionarios del régimen militar que fueron acuciosos, cumplieron su trabajo según los recursos jurídicos y técnicos que contaban, y con esas multas uno puede ver esos casos. Piñera fue objeto de la más grande multa cobrada, me atrevería a decir que hasta ahora, para Piñera, el joven Piñera. Al joven Piñera, a él y a Citicorp. Él trabajaba para Citicorp. Claro, él como persona y a Citicorp los multan en 4.000 UF, o sea, imagínate, como 100 millones de pesos de hoy, es mucha plata. Los multan por una serie de operaciones a través del Fondo Mutuo que coinciden temporalmente con el inicio de la privatización de CAP, la Compañía Acero del Pacífico, la gran empresa siderúrgica industrial del país, creada en tiempos de la Corfo, del desarrollismo chileno. Esta empresa, que era del Estado, que había sido de capitales mixtos, pero había devenido una empresa netamente estatal, fue el primer intento de privatización serio que se inició en el año 85, el último trimestre del 85, y consistió en emitir nuevas acciones y lanzarlas en la bolsa, subastarlas en la bolsa. El encargado de ese proceso, Sebastián Piñera, como gerente general de Citicorp. ¿Sí? Ese proceso comienza en septiembre por ahí del 85, y en enero, febrero y marzo cursan todas las multas por una serie de faltas graves a las leyes del mercado, a las leyes del mercado de valores. Son todas de lenguaje medio técnico, pero eran manejos, ¿cómo se llama? Eran pactos de retrocompa, en fin. Pero lo medular de todo esto, Tomás, es que aparece Inversiones Santa Cecilia, la empresa creada con un capital exiguo por el joven Piñera, aparece con 200.000 acciones de CAP
en la Junta de Accionistas de junio. Cuando él estaba encargado justamente de colocar las acciones, las compró para él. Exactamente. Esas acciones, esa operación bursátil de CAP demostró que no había capitales en el país para comprar las empresas. Fue un fracaso relativo, no un fiasco, pero un fracaso. Y a partir de eso, la Corfo y la gerencia de CAP decidieron hacer una movida espectacular, que fue comprarse sus propias acciones, comprarle las acciones a la Corfo. Con eso sacaban 70 millones de acciones del mercado, o sea, las hacían desaparecer, y subían los porcentajes de los accionistas, los pocos accionistas privados que había en ese momento. Piñera. Y otros también. Pero por secretaría el valor de las acciones subió 3 veces. Oye, Piñera administraba un fondo mutuo. Sí, el fondo mutuo Citicorp. ¿Quién era el gerente general del fondo mutuo? Era Juan Bilbao, que está vinculado a casos actuales de información. Y que acaba hace algunos meses sancionado por Estados Unidos, por las autoridades norteamericanas, por el uso de información privilegiada. Este mismo Juan Bilbao, de la época. Trabajaba con Piñera. Exactamente. Y que lo sancionó Estados Unidos o las autoridades norteamericanas con 30 millones de dólares hace poco. Claro, por las acciones de la fusión, la compra de Recalcine. Exactamente. Y aquí tenemos Piñera. Lo sanciona por no llevar libro de operaciones actualizado, mantener vigentes operaciones de compromiso de compraventa con instrumentos no permitidos, efectuar una operación a precio fuera del prevaleciente en el mercado, no informar de todas sus operaciones, anticipar operaciones de compromiso de compraventa sin previa información a los clientes. No, si es muy fuerte. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso está olvidado, eso es una información pública que se ha olvidado, que el país que olvidamos... desapareció con el país que olvidamos, pero está ahí. Entonces cuando me la encontré, dije, pero wow, esto es muy fuerte. ¿Por qué nadie se acuerda de esto? Yo creo que tenemos, las sociedades y los individuos tenemos tendencia a olvidar. Los individuos, consciente o inconscientemente, escondemos en nuestras bodegas, ¿no es cierto?, aquella información que nos compromete, que nos avergüenza, que no nos deja bien, ¿no? Es una operación que todos hacen, con mayor o menor grado de eficiencia. Y creo que debe ser costoso para la mente, en términos freudianos, ¿no es cierto?, ocultarse a sí misma información. Me llama la atención el conflicto de interés, porque Sebastián Piñera, además, no quiero centrar todo esto en Piñera, pero hay mucho de él acá, administraba o era el gerente de Citicorp y al mismo tiempo que administraba tarjetas de crédito y al mismo tiempo tenía su propia empresa que era Bancar. Y cómo si eran competidores. Además se levantaba para bancar a empleados de Citicorp. Vendedores, gente, claro. Incomprensible. Yo creo que probablemente su gestión en Citicorp fue bastante lucrativa para la matriz y por lo tanto él tenía una buena... había generado una muy buena impresión, sobre todo en John Reed, que era este carismático gerente general de Citibank Estados Unidos. Es probable que haya sido por eso. Y tenía más cuota de mercado Bancar que Tarjetas de Chile, que pertenecía al Citibank. Me llama la atención también de lo que ha ocurrido con los grupos originales, porque resulta que en estos momentos hay todo un conflicto en Curao, ¿no es cierto? Sí. Ahí está Manuel Cruzat. Claro. Este Manuel Cruzat que aparece por todas partes en el libro, como uno de los grandes financistas, también con los contratos cruzados, también con la operación de cascada, también con sociedades de papel, también con todo. En que se repartieron las FP, además entre ellos, entre estos grupos cuando se crearon las FP. Correcto. En que las FP le prestaban dinero a empresas de ellos. O sea, las FP fueron bancos de ellos, no fueron instituciones previsionales, fueron bancos, prácticamente, en la práctica. Le prestaban plata a sus propias empresas. Por ejemplo, la FP Provida le prestaba plata a la CCU, que era del mismo dueño, a Manuel Cruzat. Sí, hay cosas bien difíciles. Perdón, ¿por qué hablo de esto? ¿Quiénes estaban ahí? Los Carlos. Eran empleados de Manuel Cruzat. Exactamente. Claro, Manuel Cruzat es cuñado de Fernando Larraín Peña. Él era ejecutivo de los Piraña y cuando los dueños se fueron a Europa durante la Unidad Popular, ellos se quedaron. Manuel se quedó acá, ¿no es cierto?, defendiendo las empresas. Y después cuando llega el gobierno militar, se separan los distintos miembros de los Piraña y forman un nuevo grupo que sería el Cruzat Larraín. Este fue el primer gran grupo económico financiero del país que utilizó las técnicas más audaces de financiamiento, ¿no?
Y ahí estudiar esto es súper complejo, es hacer un barrido por los registros públicos de toda esta información. Después las cruzamos con el equipo en una planilla Excel, fuimos viendo los patrones de creación de nuevas empresas de papel, que eran a su vez de otras empresas de papel, de otras. Ellos inauguraron esta cosa, las cascadas, a un nivel ya de complejidad impresionante. Entonces, este grupo creció, llegó a ser casi entre un 5 y un 8% del PIB nacional. Generó, y de la deuda externa del país. Traían recursos del exterior, de los bancos internacionales. Codelco hace algún tiempo era aproximadamente el 8% del PIB nacional. Eso era un grupo económico en Chile. Exactamente. Y con la AFP, que como tú dices, una vez que llegó la crisis, se instaló la crisis y los grupos quebraron por su excesivo endeudamiento, por su apalancamiento ya casi de esquema piramidal, ¿no? Empezaron a aparecer los cadáveres en los roperos, pues empezaron a salir los zombies, ¿no? Y las autoridades se encontraron con un paisaje desolador. Por ejemplo, lo que tú mencionas, de encontrar las mismas AFP empiezan a informar que tienen pagarés incobrables de empresas del grupo Cruzar la Raíz, en este caso Provida, que era de ellos mismos. Ellos mismos. Entonces ahí hay una serie de operaciones, pero convengamos en que estos abusos, porque eran abusos, ¿no es cierto? Algunos fueron castigados, otros no, otros se judicializaron, pero los operadores de muchas de estas situaciones fueron los Carlos, y en particular Lavín y Bravo, que uno era gerente general y el otro gerente de finanzas de Provida. Hugo Bravo, el gerente general de Penta, que ahora está con medidas cautelares y formalizado, el mismo. El mismo. Ellos empezaron a hacer un esquema para directamente defraudar el fondo de pensiones, que era venderse papeles, títulos de deuda, bonos, etcétera, a vendérselos a un precio subsidiado, a un precio menor del real, a una empresa vinculada, exterior, que se llama Sovin. O viceversa, comprarle papeles a Sovin a un precio mayor. En cualquiera de los dos casos, el fondo de pensiones perdía dinero, y los pillaron y los castigaron y los echaron y le pasaron una multa, en fin. Yo tengo la impresión que la gente no aprende leyendo este libro. ¿Y por qué te digo esto? La Larraín Vial, que está metida hasta aquí con el tema de las cascadas de Julio Ponce Lerú. Pero resulta que yo leo acá y dice que Felipe Larraín empezaba a perder la paciencia. Al principio le había dado 10 días a León Vial para entregar documentos, etcétera, justamente por una operación cascada. ¿Qué? 1983, 2000, estamos en el 2016 y están metidos en el lado, de nuevo, en un caso cascada, ahora con Julio Ponce Lerú. Ellos hicieron lo mismo en algún momento. La misma corredora, los mismos personajes. Claro. Eso habla también del tremendo desafío regulatorio que tienen los gobiernos cuando el sector financiero crece tanto, ¿no? Cuando una economía se financiariza, necesita fiscalías nacionales económicas empoderadas, necesita agencias reguladoras empoderadas con funcionarios con capacidad de liderar equipos técnicos y jurídicos para... Acá, página 242, 243, Hugo Bravo ideó un ingenioso mecanismo. Consistía en que Provida le compraba a Sovin títulos de deuda privada o pública a un precio superior a lo real, o le vendía a Sovin aquellos títulos a un precio más barato de lo que costaban. En cualquiera de los dos casos, Sovin aumentaba su ganancia a costa de los afiliados de Provida. Sí. ¿Quién? Hugo Bravo, el mismo que ahora está metido en el caso Penta y que está con medidas cautelares. La gente no aprende. Yo creo que esa es un poco la conclusión, ¿no? De estos ciclos. Y Cruzar tampoco aprende. Ha estado en tribunales cuántas veces en los últimos años por apoderarse de recursos ajenos, que le confían el público u otras empresas. Él desvía estos recursos para sus propios proyectos, después lo demandan a los tribunales y sus amigos juntan la plata para pagarle a la es impresionante. Comercial de televisión. Don Francisco entra a una gasolinera de la cadena ESO en un Chevy Nova 1981 de color amarillo. El día está nublado, el litro de gasolina vale 21,6 pesos. ¿Se lo lleno? Lleno. Asiste don Francisco de manera displicente. Un hombre de bigotes con bufanda y lentes se acerca, se escucha la melodía del concierto de Bach. Buenas tardes, don Francisco, dice el hombre que tiene un vago aire del líder de la revolución sandinista, Daniel Ortega. Buenas tardes, dice don Francisco con amabilidad. Yo soy contador y acá yo entré a Provida. La mayoría de la gente acá entró a Provida y la mayoría de la gente de la zona también entró a Provida. Oiga, es que el éxito de Provida ha sido abrumador, exclama don Francisco, un comercial de la época. Sí. La utilización de rostros pagados, muy bien pagados, para defraudar. Porque en el fondo lo que hacía Provida era una caja también recaudadora para financiar las propias empresas. Sí, fíjate que está potente eso, ¿ah? Y bueno, y don Francisco... Carlos Alberto Delano, Fundación Teletón, ¿te fijas?
De ahí viene De ahí viene el vínculo. El vínculo. Carlos Alberto Delano, Fundación Teletón. Fundación Teletón, Don Francisco. Entonces, volvemos a esa historia del núcleo duro, de este grupo privilegiado que tiene acceso a la formación especializada de finanzas, que tiene acceso a la información, que se valida a sí mismo contratando a los hijos de los amigos, de los parientes, ¿no es cierto? Esto que respecto a Brasil, ¿te acuerdas del historiador Sergio Buarque de Holanda, ¿no es cierto?, que habla de la deferencia brasileña, que en el fondo es esta tendencia latinoamericana a generar grupos cerrados que se prestan, se apañan, se protegen, ¿no es cierto?, a todo evento. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? El libro, la escritura es misma una como un investigación, año. pero una investigación... Más de, claro, casi 2. Empezamos las primeras búsquedas de información hace un par de años y la escritura muy intensa y que llegó a ser muy engorrosa también el año pasado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Les recomiendo este libro, Crónica Secreta de la Economía Chilena, Carlos Tromben, que es un libro que tiene una enorme cantidad de detalles. Si usted quiere saber por qué la economía de Chile es hoy como está, hay que leer el libro. Gracias. Buenas noches.